Cordial saludo a todos los televidentes del canal Satel Samaniego Televisión. Aquí iniciamos el programa Tips Educativos, este espacio para hablar de tecnología, para hablar de informática, para hablar de electrónica y de todos esos trucos informáticos que los podemos aplicar en nuestros hogares. Así iniciamos el programa Tips Educativos. El día de hoy hemos preparado un especial siguiendo esta línea temática sobre las partes de un ordenador. Nos hemos enfocado especialmente en los computadores de escritorio, los computadores de mesa, los cuales por su fácil, digámoslo así, acceso a sus partes, esto nos permite que podamos hacer actualización en hardware, podamos diseñar o mejorar el rendimiento de nuestro equipo a través de adquisición de nuevas partes con mejores características para el desarrollo de las actividades que estemos realizando. El día de hoy vamos a hablar de las fuentes de alimentación o fuentes de poder que necesitan nuestro ordenador. La fuente de alimentación es la encargada de transformar la energía eléctrica que viene desde la cometida de nuestro sistema de red eléctrico al cual estamos suscritos, por ejemplo en este caso Sedenar, que más o menos es un voltaje nominal de 110 a 120 voltios. Entonces lo que hace la fuente de poder es transformar este voltaje a un voltaje directo o voltaje DC en un rango de 12 a 24 voltios y 5 voltios, que es los voltajes que trabajan las partes de nuestro ordenador, por ejemplo tanto discos duros, la board, la unidad de DVD, el lector de USB, el lector de SD, y así como también los sistemas de refrigeración. Por ejemplo, cuando adquirimos nuestro ordenador ya de fábrica, normalmente vienen en gama baja, vienen con fuentes de poder que se llaman genéricas, las que son color gris, así como lo pueden ver este ordenador más o menos de este tono. Creo que la mayoría pues lo hemos visto. Esas fuentes genéricas están diseñadas para un trabajo no tan exhaustivo, un trabajo, digámoslo así, que no sea bastante pesado, trabajo de oficina en donde utilicemos aplicaciones muy básicas como aplicaciones de ofimática como Word, Excel, PowerPoint, en fin, aplicaciones que no le dan mucho, no exigen mucho rendimiento a nuestro equipo. Ya en el caso que queramos utilizar un ordenador, por ejemplo, para utilizarlo para juegos en donde necesita una buena tarjeta graficadora, o también necesitamos un equipo el cual va a trabajar un promedio de 20 horas diarias, entonces ya se necesita otro tipo de fuentes. Por lo general vienen de color negro con un ventilador de 120 milímetros en la parte superior, el cual permite refrigerar mejor los dispositivos electrónicos los cuales conforman la fuente de poder. En la fuente de poder genéricas, las que ya le dije que vienen de color gris, en una pausa les voy a mostrar cuáles son las fuentes genéricas para que ustedes se hagan la idea. Yo creo que estas, en la gran mayoría de los ordenadores ya prefabricados o clones, vienen este tipo de fuentes. Ya ordenadores que nosotros vamos haciendo actualización de hardware, podemos ir involucrando este tipo de fuentes de poder de más gama para trabajo pesado.
Otra diferencia que tienen este tipo de fuentes es, por ejemplo, una fuente de gama alta, el voltaje de rizado va a ser más estable. El, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? En la parte de filtrado hay varias etapas que ustedes lo pueden averiguar ya mirando el circuito electrónico de estas fuentes de poder. Vienen varias etapas que son, por ejemplo, una etapa de potencia, una etapa de baja potencia, en donde se manejan voltajes más bajos. La etapa, pues, como les había hablado, de conversión de 110 voltios a más o menos 24 voltios, los cuales se hace a través de diodos, se hace una transformación de corriente alterna a corriente continua, y lo que se hace es ya en esta salida el voltaje a través de unos filtros o condensadores hacer de que el voltaje que está variando sea un poquito más estable, porque por ejemplo van a haber variaciones si nosotros hacemos la medición, por ejemplo, en las fuentes genéricas, suponiendo que a la salida tenemos un voltaje de 24 voltios, va a estar variando de 23 voltios a 26 voltios, más o menos así. Lo que en las fuentes de gama alta, por ejemplo, como son las Cooler Master o las Thermaltake, ese voltaje de rizado es muy preciso, es decir, este voltaje, por ejemplo, si a la salida tiene que ser 24 voltios, son los 24 voltios, lo que nos genera, por ende, una vida útil de nuestras partes que conforman nuestro ordenador, una vida útil más prolongada. ¿Por qué? Porque en el caso de que, por ejemplo, hayan picos de subida o picos de bajada, más que todos los picos de subida, pueden afectar, por ejemplo, si un disco duro, por decirlo, está diseñado para trabajar esencialmente a 12 voltios y no tiene una etapa de protección, y la fuente genérica nos arroja un voltaje pico de 25 voltios, es decir, un voltio por encima de los 24 voltios preestablecidos, o si es de 12 voltios nos arroja 13 voltios, un voltio por encima del que nuestro disco duro está trabajando. Entonces puede ocasionar daños en nuestro disco duro, daños irreversibles, así como también en nuestra motherboard y diferentes dispositivos, pues, que trabajan con voltajes precisos, por lo que se aconseja comprar o adquirir, si vamos a hacer trabajo pesado, fuentes de poder de gama alta. Entre las marcas más recomendadas están Thermaltake y Cooler Master, que son empresas diseñadas para este tipo de dispositivos. Están alrededor de los 350.000 pesos a 450.000 pesos, pero la verdad que su rendimiento es muy garantizado. Estas fuentes de poder se someten a diferentes pruebas de rendimiento para hacer su lanzamiento al mercado. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta a la hora de adquirir un ordenador, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un equipo de cómputo, tener muy en cuenta para qué lo vamos a utilizar. Como ya les había hablado, por ejemplo, para cosas muy básicas como actividades de ofimática, actividades, por ejemplo, donde usemos Word, Excel, PowerPoint y todo esto, programas sencillos que no exigen mucho a nuestro ordenador. Lo ideal, pues, es tener una fuente genérica por la economía del caso. Pero si hacemos trabajos, por ejemplo, de edición de video, edición de fotografía en Ultra HD, videos en formato 4K, esto exige mucho a nuestro ordenador. Aparte de eso, si nosotros le hacemos un uso de este equipo de 20 horas continua, lo que va a hacer es que esta fuente se va a ir calentando. La manera como gráfica, como sucede el calentamiento de este dispositivo, de una fuente de poder,
es de manera exponencial, es decir, que a medida que aumenta, a medida que transcurre el tiempo, a medida el calor también aumenta. Entonces, que en esas fuentes genéricas no vamos a poder hacer un uso prolongado. En cambio, en las fuentes Thermaltake y Cooler Master, sistemas de refrigeramiento, viene muy bien calculado para trabajo pesado. Además, también hay que tener en cuenta otro punto muy importante, otro factor que es, como les había hablado, ¿para qué lo vamos a utilizar? Por ejemplo, si nosotros tan solo utilizamos un disco duro, una unidad de DVD y un lector de SD, cosas estándares de equipos básicos, perfectamente nos corre una fuente genérica que está alrededor de los 70.000, creo 50.000 pesos, más o menos en promedio. Pero si vamos a conectar, por ejemplo, suponiendo el caso, 4 discos duros, 2 unidades de DVD, 2 unidades de lector de tarjetas, la motherboard y diferentes cosas así, vamos a tener que utilizar una fuente de poder de gama alta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta mucho aquí lo que es el factor de potencia de consumo. Algo muy básico y muy fácil de calcular es esta potencia, pues, que ya viene preestablecida en los artículos. Nos dice, por ejemplo, 70 vatios de potencia de consumo, y cómo calcular la potencia total, simplemente sumando la potencia de cada dispositivo. Suponiendo, si tenemos 4 discos duros y cada disco duro tiene un consumo de, pongámoslo así, de 50 vatios, entonces hacemos la suma, que serían 5 por 4, 20, o la respectiva suma 5, 50 más 50 más 50 más 50, serían los 200 vatios que nos consumirían estos discos duros. Entonces, y por ende, tener en cuenta la demás potencia que consumen los diferentes dispositivos, pero así a grosso modo, para trabajo pesado, yo creo que el consumo máximo es de unos 750, 800 vatios, lo que estas fuentes de poder están alrededor de unos 400.000 pesos, creo. Y las otras, de más o menos aproximadamente unos 450 vatios, están alrededor de los 350.000 pesos. Entonces creo que esta fuente de poder de 350.000 pesos es algo excelente para trabajar. Creo que no se necesita mucho más para el caso. Les quiero compartir el siguiente video, en donde vamos a ver qué puntos tener en cuenta a la hora de comprar fuentes de poder, y qué tipo de fuentes existen en el mercado. Entonces ya ustedes con las gráficas van a poder precisar más y hacerse una idea de toda esa introducción del tema que les estamos hablando el día de hoy, que son las fuentes de poder en nuestros ordenadores, en nuestros PC de escritorio. ¿Por qué nos hemos enfocado en los PCs de escritorio y no en equipos portátiles? Porque los equipos de escritorio son más fáciles de hacer actualización de hardware, es algo más económico, en fin, es algo más versátil a la hora de adecuar un computador de escritorio a las condiciones de trabajo que nosotros lo necesitemos. Entonces los dejo con el siguiente video. Audio Jungle.
Después de ver el video anterior en donde miramos los puntos a tener en cuenta a la hora de comprar una fuente de poder, qué tipos de fuentes existen en el mercado, marcas y todo esto, los quiero invitar a ver el siguiente video, también muy aconsejable a la hora de comprar una fuente de poder. Hoy en día es muy fácil hacer compras en línea a través de Mercado Libre, compras muy seguras con protección en Mercado Pago, y si gustan en una próxima oportunidad nos salimos un poquito de esta línea de temática en la cual venimos trabajando, que es las partes de nuestro computador, qué factores tener en cuenta a la hora de adquirirlo, y podemos hacer un pequeño tutorial de cómo hacer una compra en línea a través de Mercado Libre sin que ustedes tengan algún temor por perder su dinero. La verdad que yo vengo ya creo que 10 años haciendo estas compras en línea. Le he hecho compras hasta en China, trayéndolas por Mercado Libre, a través de Mercado Libre, compras en Hong Kong, y la verdad que totalmente excelente. Los precios son muy relevantes respecto al mercado nacional, ya que uno hace la compra directamente desde China. Entonces en un próximo video tutorial les estaré compartiendo cómo hacer compras en Mercado Libre. Los dejo entonces con el siguiente video para que ustedes miren todo este tema también de fuentes de poder en ordenadores de escritorio. Audio Jungle. El día de hoy vamos a revisar algunos tips para que elijas la mejor fuente de poder para tu computadora. Antes de proponerte ideas para que elijas la fuente de poder que más te acomode, pues es importante que tengas algunos conocimientos básicos, ¿no? Esto es para que sepas identificar algo pues que no cuadre en lo que te están vendiendo, o tomar tu propia decisión cuando vayas a comprar o decidas adquirir alguna PSU. Primero vamos con el wattaje. Pues bueno, como ya te imaginarás, las PSU se miden en watts, desde luego, 400 watts, 500 watts, 1000 watts, etc. ¿Esto qué es? Bueno, pues a grandes rasgos, esto es la cantidad de energía máxima que en teoría pueden distribuir a la computadora las fuentes de poder. Ahora vamos con algo igual de importante, que son los certificados. Los certificados en las fuentes están directamente ligados al wattaje que pueden dar y al que realmente dan. Esto es, bueno, lo que conocemos todos como 80 Plus, que son aprobaciones por parte de esta empresa que comprueban la seguridad y fiabilidad de las fuentes. Estas certificaciones, pues bueno, se dividen en 80 Plus blanco, 80 Plus bronce, 80 Plus silver, gold, platinum y titanium. Desde luego que entre mejor sea la certificación, más potencia real entrega, pero pues obviamente más costosa se vuelve la fuente, aunque también mucho más fiable. Realmente podríamos pasarnos todo el video hablando de los certificados, de qué es y de qué no es el 80 Plus, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos pues al asunto medular de este video. Pues bueno, el primero sería que si estás pensando en comprar primero la base y después ampliarla, piensa justamente en el consumo final que puede tener todo el conjunto de hardware que vas a comprar en un futuro. Recuerda que las mejores especificaciones requieren mayor potencia en watts. Otra de las cosas es que siempre busques fuentes con certificación 80 Plus. La verdad es que en la mayoría de los casos esa decisión puede salvar tus componentes. Ten en cuenta que no es lo mismo 1200 watts de una fuente genérica sin certificación que 600 watts de una fuente completamente certificada. Esto es muy importante, hay que utilizar y saber utilizar la calculadora de fuente para saber el consumo que realmente necesitas y no gastar de más en energía que realmente nunca jamás vas a utilizar.
Bueno, ¿qué es una calculadora de fuente? Es una página o aplicación que te ayuda a saber aproximadamente cuánto consume alguna pieza de hardware que le vayas a poner a tu nuevo ensamble. Entonces eso lo suma y te da un aproximado de fuente que vas a necesitar. Otra de las cosas, sí es bastante importante, es que si vas a hacer overclocking, ten siempre en cuenta que vas a consumir mucha más energía. Así pues, escoge una fuente pues certificada con 100 o 200 watts, un poco más arriba de lo que ya habías calculado con la calculadora de fuente. Esto es bueno más que nada por el tipo de overclock que le vas a hacer. Si es algo agresivo, pues sí necesitas bastante más energía, pero si es algo un poco más mesurado, pues no necesitas tanta. Con el tema de las garantías soy bastante reacio, pues esto justamente te puede salvar de hacer una inversión innecesaria, como lo sería cambiar nuevamente de fuente por el tema de la garantía. En el tema de las fuentes modulares o semimodulares, todos sabemos que las modulares tienen mucha mejor estética al momento del ensamble que pues las semimodulares, pero bueno, este apartado es completamente al gusto. Si a ti te gusta una fuente completamente modular, pues la puedes adquirir, y si no tienes para adquirirla, pues la fuente semimodular sirve bastante bien. Realmente es cuestión de, pues como ya lo decía, gustos y estética, desde luego. También debes de considerar si vas a realizar Crossfire o Slide. ¿Esto qué es? Bueno, en pocas palabras es conectar dos tarjetas de video para aumentar el rendimiento en aplicaciones que utilicen gráficos. Pues chequen la caja, generalmente dicen Crossfire Ready o Slide Ready. Eso quiere decir pues que están optimizadas para hacer cualquiera de las dos tecnologías. Un tip de los que yo creo que es muy importante es que bueno, trates de evitar lo mayor posible las fuentes de poder genéricas si vas a realizar un ensamble para juegos o de alto rendimiento. Las fuentes que vienen con los gabinetes no te sirven, son completamente genéricas. Si vas a ensamblar una PC para jugar, si vas a ensamblar una PC para uso casero o uso de oficina, esas sí sirven bastante bien, pero si no, mejor no arriesgues tus componentes con una fuente genérica. Otra cosa ya para acabar es que pues hay que revisar el tamaño de la fuente, porque bueno, no todas caben en los gabinetes, hay unas más largas, otras más grandes, y bueno, los formatos de la fuente es lo que tenemos que revisar para que pues quepa, sea cual sea el wattaje que entregue. Generalmente las fuentes de poder de 1000 watts o mayores son un poco más grandes, y bueno, hay que checar que cabe en tu gabinete que le quieres poner. Pues bueno, ya saben, estos fueron los aspectos básicos, estos son los aspectos medulares a la hora de comprar una fuente. Desde luego hay cosas mucho más avanzadas, como es el amperaje, los rieles y bueno, entre otras cosas, pero de momento esta es la guía básica para entender cómo elegir una buena fuente de poder, una fuente adecuada para la computadora que te gustaría tener. Esto es todo por mi parte, espero que les haya servido esta información. Recuerden y no se olviden de compartir todos estos videos informativos. Comenten si algo faltó, si ustedes creen o consideran relevante, dale like si te gustó o te sirvió. Y bueno, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos en el próximo video. Audio Jungle. Hemos llegado a la parte final, amigos, de nuestro espacio Tips Educativos, un espacio creado para hablar de tecnología, para hablar de informática, para hablar de telecomunicaciones. Este espacio está creado para hablar también de esos trucos informáticos que ustedes lo pueden aplicar desde sus hogares. Así que con gusto estamos recibiendo sus sugerencias a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de Facebook, Satel Sabanero Televisión o en nuestras instalaciones. Quien conduce para ustedes, su presentador Alex Bastidas, un amigo más en este nuevo espacio de
estas series temáticas en los diferentes ámbitos educativos, sociales y culturales que la parrilla de programación de su empresa ASOTV Cable y su canal local Satel Samaniego Televisión ha creado para ustedes. Los espero en una próxima oportunidad a la misma hora y por tu canal local Satel Samaniego Televisión, el canal de los samaniguenses. Sigan conectados con nuestra programación.